Si estás viendo esto, probablemente sea porque tus amigos no te hacen feliz del todo, o probablemente quieres un entorno que te aporte más valor o te aporte más cosas del que tienes a día de hoy. Y déjame decirte que esto no es nada raro. Lo que te pasa es algo totalmente normal y que yo he pasado por todo esto y he podido sobrepasar o entender cómo salir y encontrar un grupo o un entorno que realmente me favorezca. Dicen que el entorno te moldea, pero yo realmente veo que el entorno es un reflejo de lo que eres tú. Tú todo lo que tienes alrededor tuyo lo has creado. En algún momento fue un pensamiento tuyo o una acción la que hizo que todo lo que estás viendo a día de hoy pase. Y que todo lo que estás viendo con dos ojos lo has creado tú. O sea, si te paras a pensar, cada amigo que tienes delante tuyo fue a través de una conversación, de un pensamiento o de algo que tú en ese momento hiciste y que dio a pie a que esa persona esté a día de hoy delante tuyo. Siempre seré un fiel defensor de que atraes lo que eres, de que tal y como eres tú, la manera en la que piensas, actúas, haces, dices, todo esto, vas a atraer esas personas que piensan, actúan, dicen, hacen igual que tú. Yo siempre he sido una persona que desde 2013 he tenido una trayectoria muy sola a nivel de redes sociales de manera continua y he conseguido grandísimas cosas sin ayuda de nadie. Pero en el momento que he querido juntarme con gente, fíjate si es curioso que he empezado a juntarme con gente que pensaba y actuaba como yo. No hay nada más bonito y más preciado o que más me llene que compartir con esas personas que piensan y actúan igual que tú. No sé si os ha pasado alguna vez que cuando estás con una persona que literalmente encajas con ella a la perfección, ya sea una pareja, un amigo, una amiga, quien sea, es como que la conversación va más fluida, como que sientes que estás en ese sitio y que no quieres irte de ahí porque estás en un sitio que eres tú, tal y como eres. Eso es lo que tienes que buscar. Creo que la gente tiene un concepto muy equivocado en querer encajar constantemente en cualquier grupo o en pertenecer en grupos que en ese momento no le tocan. Siempre he pensado que para tú estar en un sitio tienes que ser merecedor de ello. De que si yo quiero encajar o quiero juntarme con ese tipo de persona que está en ese top, vamos a llamarlo, de vida o que está en ese momento de la vida que yo quiero estar, tengo que ser merecedor de ello. Yo no puedo forzar el ir a ese sitio a conocer a esa persona, yo no puedo forzar el ser su amigo, pero sí que hay una cosa que puedo hacer, que es convertirme en ese tipo de persona, que esa persona se juntaría con él. No sé si me explico, básicamente en que si yo quiero juntarme con una persona que tiene unas creencias a nivel mental de una manera, que actúa de una manera, que hace diariamente una serie de rutina, que la tiene entre comillas bastante, pues como dice el nombre, rutinaria, o sea que lo hace cada día, si yo quiero ser parte o círculo de ese tipo de persona, tendré que actuar como ese tipo de persona y mi vida tendrá que ser como la de esa persona. Tampoco quiero decirte que fuerces a ser como ese tipo de persona que quieres pertenecer, porque tampoco es plan de, por el simple hecho de querer juntarme con esa persona voy a actuar como él. No, o sea, realmente tiene que ser algo que te apasione a ti, o sea, algo que te guste. Pero tengo demostrado con todos mis amigos, gente que conozco del mundo, que son ultra exitosos desde mi punto de vista del éxito en mi ámbito, que les he conocido por mi manera de ser. Así que quédate con lo que te he dicho anteriormente, atraes lo que eres. Si quieres empezar a juntarte con personas que realmente tengan un tema de conversación enfocado en lo que realmente a ti te gusta, tienes que empezar a establecer ese tipo de conversaciones contigo mismo o promover más ese tipo de conversaciones en el momento en el que estés. Por ejemplo, si yo quiero estar con una persona que quiere ganar dinero, que le gusta hacer dinero, obviamente lo que tengo que hacer es leer más sobre dinero, ver más vídeos sobre dinero, compartir más tiempo con gente que sé que le gusta el tema del dinero y eso hará que yo atraiga ese tipo de personas. Ya obviamente yéndonos al nivel más extremo, el mejor sitio para encontrar a gente que le gusta hacer dinero son eventos o comunidades en las que se hace dinero. Por ejemplo, aquí en este canal vas a encontrar a gente que le gusta el tema del desarrollo personal, la mentalidad, personas jóvenes que le gustaría tener una mejor mentalidad, este es tu sitio. Por lo contrario, si tu mentalidad constantemente son críticas, problemas, todo lo ves mal y todo la política y la economía, todo va fatal, todo va mal, vas a tener gente que literalmente tiene esos pensamientos de escasez o problemas y que no ven la luz, que no ven ninguna cosa buena, que todos son problemas. Entonces, fíjate cómo te hablas a ti mismo y lo que haces en tu día a día para darte cuenta de que tu entorno es un reflejo de lo que tú piensas y eres constantemente. Creo que en el instituto es en el momento en el que más nos damos cuenta de esto, cuando vemos a todas esas personas y aún recuerdo yo perfectamente esa situación de ver que eres nuevo, de ver que tienes 20, 30 personas alrededor tuyo que no te conocen, que no les conoces y empiezas a ver a gente que actúa de una manera totalmente diferente a la que son ellos mismos. Yo, por ejemplo, era una persona muy tímida y pues esa timidez me hizo atraer a gente que también era un poco tímida, pero que también tenía cosas parecidas a las mías. Pero por otra parte, recuerdo perfectamente el ver a otras personas que empezaron a fumar, que empezaron a criticar, que empezaron a hacer cosas malas para encajar con otro tipo de personas que querían
pues de grupo o querían pertenecer a ellos, en este caso los chulitos que se le llama. Ahora viéndolo pasados ya unos años veo perfectamente que las personas que se rodeaban conmigo o que yo me rodeaba con ellas en el instituto era un reflejo de lo que era yo. Básicamente gente que era medianamente tímida, gente que era buena persona, gente que era amante de los videojuegos y ese era mi grupo. Con el paso del tiempo yo me di cuenta que mis prioridades empezaron a cambiar. Yo me dedicaba al mundo de YouTube, de subir videojuegos, de subir mil cosas y me empezaba a gustar bastante ese mundillo, entonces me quería dedicar bastante a eso, pero me daba cuenta de que mi entorno, a medida que iban pasando los años, no se enfocaban en lo mismo que yo. Como por ejemplo cuando entré en el gimnasio, me di cuenta que mis amigos no querían entrenar y no se sentían igual que yo. Entonces era un momento en el que debía pausar eso y lo pausé. No ahora sabiendo todos los beneficios que tiene hacer todo esto, sino que en ese momento inconscientemente lo hice. Pero gracias a ello, eso me hizo juntarme con otro tipo de personas que realmente estaban más enfocadas a mi manera de ser en ese momento y potenció mi manera de ser. Con esto quiero que entiendas que querer cambiar de grupo o sentir que ya no encajas en un sitio es totalmente normal, porque al final van cambiando tus prioridades, tu vida y todo va a ir cambiando. Hay una moraleja que me encanta, que es la de jardín con las mariposas, que básicamente la mayoría de gente se dedica a ir a los jardines y coger pues lo típico para cazar las mariposas de Bob Esponja o de cualquier dibujo animado que te puedas imaginar y perseguir a las mariposas, y te das cuenta que por más que las persigues no puedes cogerlas porque se escapan. Entonces lo que se recomienda y lo que se debe hacer es construir un jardín con flores bonitas para que esas mariposas vengan solas hacia ellas y no tengas que cazarlas. ¿Qué significa esto? Que tú básicamente tu objetivo en la vida o en ese momento es que si quieres pertenecer o quieres empezar a ver un círculo que realmente se parezca a ti, empieza a actuar de una manera en la que te nutras tú mismo. Construye ese jardín eres tú. Nútrete con información, con libros, con vídeos, con podcasts, con educación, con experiencias, falla. O sea, sé una persona que se tropieza 50.000 veces, pero levántate 51. O sea, ten en mente que para pertenecer, para atraer ese tipo de personas que quieres que estén en tu vida, tienes que ser esa persona. Hay algo que muy poca gente entiende y es que a nadie le importas tanto como crees. Y esto es algo que cuando lo empiezas a ver de esta manera, te va a ir mucho mejor. Fíjate que cuando entras en el gimnasio eres una persona que sueles tener bastante miedo al rechazo, una persona que pues dice, wow, no le voy a decir nada a ese porque a lo mejor me cruza la cara, o porque a lo mejor me discute conmigo, o me va a decir que no, o me va a decir cualquier cosa. Fíjate que si te dijera que no, o sea, imagínate, oye, ¿puedo compartir esta máquina contigo? Y esa persona te dice que no va a pasar. Créeme que es una cosa que solo un 1% de personas del gimnasio es capaz de decir esta barbaridad de no quiero compartir contigo, pero en el caso de que pasara, cuando esa persona te dice que no, pasan 10 segundos y no se acuerda de ti. Le das igual. Las personas tenemos suficientes problemas en nuestra mente como para estar pensando en las demás. Así que te digan que no es algo muy bueno porque aprenderás a lidiar con el rechazo. Y la próxima vez se lo vas a decir a 2 personas diferentes, pero empieza a tener más capacidad de adentrarte a sitios, a eventos, a actividades en las cuales puedes empezar a conocer a gente, porque esas personas que comparten los mismos valores que tú son las personas que encajarán mejor contigo. Si quieres un círculo que entrene, que vaya al gimnasio, lo que tendrás que hacer es ir al gimnasio a entrenar y ya verás como tarde o temprano la vida, el universo, Dios, quien le quieras, como quieras llamarle, te va a traer ese tipo de personas que son como tú. Y te pongo un ejemplo muy claro del gimnasio. Cuando tienes que ir a una máquina y está ocupada y le dices, oye, te quedan muchas, y justamente cuando te dice, no me quedan muchas, pero si quieres compartimos. Empezáis a compartir y en los descansos, oye, ¿y tú qué tal? ¿A qué te dedicas? ¿O qué haces aquí? ¿Llevas mucho tiempo entrenando? Se empieza a establecer una conversación y a partir de esa conversación aparecen esos vínculos de wow, yo también entreno cada día, wow, yo también entreno pectoral el martes, el lunes, y veis esos vínculos como ya el siguiente día ya le saludas, ya sabes que vas a compartir con él, luego le dices, oye, mira, nos vamos a ir esta tarde a tomar algo todos juntos, ¿te quieres venir? Y ya empezáis a crear un vínculo con gente que comparte las mismas pasiones que tú. También es muy importante no crear esa dependencia con las personas, aprender a decir que no a muchos planes, y esto es un miedo que mucha gente siempre dirá, no, si yo hago lo que quiero. Cuando realmente ves sus vidas te das cuenta de que siempre están agachando la cabeza y diciendo que sí a todo. Y tienes que aprender a decir que no. Tienes que aprender a decir que si un plan no va contigo, que no lo hagas. Yo, por ejemplo, mi círculo de amigos de entorno de aquí del pueblo, que me voy juntando con ellos, no comparto muchas cosas que hacen con su vida. O sea, el salir de fiesta, el fumar, el beber, son cosas que a mí no me crea mucho rechazo, pero a la misma vez son cosas que yo perfectamente sé decir que sí y que no,
en la gran mayoría de momentos. Si me apetece mucho ir a un cumpleaños donde mínimamente sé que pues van a beber o lo que sea, pero me apetece estar con esas personas, voy a decir que sí. Pero si se van a ir a un fin de una discoteca cuando no me apetece nada, no lo voy a hacer. Si me ofrecen fumar o lo que sea, no lo voy a hacer. Aparte, ¿sabes qué es lo bueno? Que ellos ya están tan acostumbrados, entre comillas, a que yo les diga que no a todo, este tipo de cosas, que no lo hacen. Y eso crea esa creencia o esa fuerza en mí de que yo no quiero ese tipo de personas o ese tipo de actividades en mi día a día. Con esto quiero hacer una pequeña aclaración, y es que tienes que entender que el veneno siempre está en la dosis. O sea, tú puedes juntarte con gente que fume, que comparta cosas contigo y que no las comparta, pero sobre todo esas personas que no compartan cosas contigo y que al final no tengáis la misma visión y cosas por el estilo, no tienes por qué mandarlos a la mierda o lo que sea. Simplemente lo único que puedes hacer es coger y, como bien he dicho antes, dosificar. No pasar tanto tiempo con ellos y pasar más tiempo con ese tipo de personas o con esos entornos en los que tú sí te sientes cómodo y eres tú mismo. Y me dirás, ¿pero qué pasa si me quedo solo? Si dejo de juntarme con ese tipo de personas. Enhorabuena. Enhorabuena, porque estar solo es lo mejor que te puede pasar. Te lo dice una persona que se ha pasado solo meses y meses, y considero que, entre comillas, tengo una vida bastante solitaria. Sé que es verdad que tengo socios y amigos que comparto bastante tiempo, pero la gran mayoría de mi tiempo lo he estado solo, en esta habitación donde he creado un imperio, entre comillas, pequeño, el cual me siento muy afortunado porque he cumplido la gran mayoría de metas y sueños que tenía cuando era pequeño por el simple hecho de saber estar solo. Estar solo es un momento muy bueno para aprovechar y saber qué es lo que realmente quieres y con qué tipo de personas vas a empezar a juntarte a partir de ahora. Es como empezar un videojuego desde el nivel 1 otra vez y saber que todo lo que puedas hacer, pues al final será consecuencia de lo que hagas en ese momento. Yo recuerdo perfectamente cuando entré en informática en el grado medio que dije: estoy cansado de que la gente me vea tan tímida y todo esto, porque yo no soy tan tímido. Entonces, en informática recuerdo que en cuestión de un mes o dos la gente me veía y se reía y es como que todo el mundo quería hablar conmigo, al contrario con lo que había creado en el instituto, que era una persona tímida y que no hablaba, cuando yo realmente no soy así. También te recomendaría que te muevas, que empieces a ir a lo que te he dicho antes: gimnasios, actividades como piano, instrumentos, cafeterías, eventos, cualquier tipo de cosas que al final pues sean nuevas para ti, porque esas nuevas cosas van a traer nueva gente, que es gente que también le atrae ese tipo de cosas que a ti te gustan. Y te recomendaré algo que te va a funcionar al 100%, y es que analices tu círculo, que te des cuenta que quién te drena, quién te quita vida y quién realmente te la da, y que analices por qué ese tipo de personas sí y por qué ese tipo de personas no. Eso te hará ver de una manera más clara qué tipo de personas deberías empezar a ver en tu vida, o a atraer, o a estar, para al final llegar a ese punto o a ese momento en el que quieres estar en tu vida. Yo recuerdo perfectamente que siempre decía que me encantaría juntarme con youtubers y con gente enorme que piensa igual que yo. Y fijaros que yo no perseguí nada de eso. Todo me vino porque tenía que ser, porque yo lo he creado, porque yo trabajé en mí para ser la persona que soy a día de hoy, y la consecuencia es que yo he atraído todo ese tipo de cosas. Es como dos imanes que se repelen entre ellos. Pues este sería el momento en el que tú dices: yo quiero juntarme con estas personas y sí o sí me voy a juntar con ellos. No. Yo lo que hice es simplemente trabajar en mí, formarme, ser, y al final pensar como ese tipo de persona que estaría con ese tipo de persona que yo quiero estar. Recuerdo una anécdota que me pasó hace tiempo, que conocí a Pedro Werbaum y grabé con él un entrenamiento, e incluso pude estar un día con él y con un gran, su socio, su mano derecha, que es una grandísima persona. Pude estar prácticamente un día con ellos y todo surgió por arte de magia. Fue por un momento en el cual Alae, un gran amigo mío, me dijo: mira, tengo un evento en Lleida y si quieres, pues te puedo dar una entrada para que vengas conmigo y me acompañes, y dormimos ahí juntos en el hotel con el cámara y demás, que estamos todos juntos, porque aparte él vive lejos y nos vemos muy poco, pero siempre que nos vemos me empuja a tirar para adelante, porque es el ser reflejo de persona que quiero ser yo. Y también esa persona que comparte muchas cosas como yo. O sea, compartimos muchísimas cosas. Llegamos al evento ese y justamente cuando llegué me resulta que el hijo de la organizadora de eventos era seguidor mío, y resulta que al final tenía trato muy cercano con Pedro. Dio la casualidad de que Pedro, estuve hablando con él y él me preguntó a qué me dedicaba y demás, y una semana después ya estaba grabando con Pedro a solas un vídeo. Fíjate que yo no lo busqué, simplemente la manera de ser y todo el recorrido que lleva mi vida, y mi manera de pensar y de ser, me hizo atraer ese tipo de persona. Podría compartirte más experiencias como estas, pero las resumo en que he crecido como persona y eso ha hecho que yo atraiga ese tipo de personas. Así que deja de perseguir mariposas y céntrate en construir ese jardín de flores bonito para que vengan ellas solas hacia ti. Céntrate en ti y te invito a que me sigas por aquí, que te suscribas, que dejes un comentario sobre tu experiencia o lo que opinas, y gracias de todo corazón
por escucharme.